Reporteros MX. Doctor Valderas, buenas tardes, ¿cómo le va? Estimado Manuel, pues como comenzaste con tu programa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por acá son las 11 de la noche, justamente en Siena, en la Toscana, que por cierto acabo de ver en Roma, una película muy interesante sobre la historia del Partido Comunista Italiano, sobre la reflexión de las izquierdas, que no nada más es la italiana, una película sobre Enrico Berlinguer, que fue el último gran dirigente del Partido Comunista en Italia. Y pues mira, con respecto a Marco Cortés y al PAN, Manuel, porque no es Marco Cortés, es Marco Cortés, el PAN, la derecha mexicana. Hay que recordar ya que la botarga, que siempre voy a decir, no es un insulto, no es una manera despectiva de referirme a la ex candidata a la presidencia por parte de la derecha en México, pues porque ella se disfrazó de botarga. Todos lo vimos y botarga de dinosaurio. Era su destino ser la candidata del PRI. Manuel, tenemos que entender muy bien a la oposición en México y una de las características es que el PAN ha sido siempre un partido entreguista a intereses extranjeros. Mira, hacen todo un escándalo tremendo por reformas constitucionales. Yo defiendo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, muy bien vista en Europa, que haga los cambios constitucionales que se tengan que hacer, que aproveche estos 3 años y revierta de alguna manera las tiznaderas que hicieron PAN-PRI con complicidad del PRD, el PRIAN. No se nos debe de olvidar, Manuel, que el PAN es un partido que se formó por abogados, Manuel Gómez Morín, abogados que defendían los intereses de las grandes transnacionales del sector energético, lo que después evolucionó a las 7 hermanas. Ahí estamos hablando de empresas inglesas, holandesas, principalmente de los Estados Unidos. Así nació el PAN, Manuel. O sea, Marco Cortés forma parte de esta línea que conecta a la fundación del PAN en contra de la nacionalización del petróleo en México, con este Marco Cortés que pide la intervención de los Estados Unidos cuando todos nos dimos cuenta que las cuestiones del narco y de la delincuencia organizada estallaron con el espurio de Felipe Calderón. Es decir, con un gobierno del PAN. El señor Marco Cortés, no sé en qué mundo viva, pero Genaro García Luna, condenado por narco en los Estados Unidos, fue ni más ni menos que el director de la AFI, Agencia Federal de Investigaciones, del panista, ojo, Marco Cortés, del panista Vicente Fox. Y el panista Felipe Calderón lo ascendió a secretario de Seguridad. Que no nos venga con cuentos que no sabía, porque yo creo que sí sabía. Entonces, la posición de Marco Cortés, yo le agradecería a este señor, pues que se quiten de vestiduras, que no nos vengan con cuentos que están a favor de los programas sociales. Las derechas a nivel mundial se caracterizan por estar en contra de la gente, en contra de lo colectivo, pero aún peor. Mira, yo ahorita temporalmente estoy en un país donde gobierna la derecha, Giorgia Meloni.
pero no es la derecha mexicana de Marco Cortés entreguista a los intereses extranjeros. Yo voy a seguir insistiendo que lo que caracteriza a las derechas latinoamericanas y a la mexicana en particular, con respecto a la derecha húngara, austriaca, alemana, danesa, finlandesa, sueca, inglesa, es que son derechas entreguistas a los intereses extranjeros. Permanentemente tienen un cordón umbilical, un chip, que los liga a ser lacayos. Manuel, una cosa es que tú tengas relaciones con las derechas a nivel mundial, pero otra cosa muy distinta es que seas lacayo, subordinado. Y esa es la derecha mexicana, da pena ajena, da vergüenza la derecha mexicana. Doctor, creo que viene muy bien al quite con su exposición mostrarle la respuesta que acaba de publicar el presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, en respuesta justamente a Claudia Sheinbaum. Se dirige tal cual a ella. Si le parece, vamos a verla y me da su impresión. Vamos a ver, escuchar. En México tenemos una muy grave realidad. 200,000 homicidios y 50,000 desaparecidos en el sexenio pasado. Los hechos de narcoterrorismo se han multiplicado a lo largo y ancho de todo el país. Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Sonora. Lamentablemente, en muchos estados más ya se han presentado escenarios de narcobloqueos, de incendios de casa, de negocios y masacres. Por eso hemos propuesto tipificar al narcoterrorismo como un delito grave. Es un delito que causa profundo dolor a las familias mexicanas. Y lo que hemos propuesto es una muy estrecha colaboración y coordinación internacional para que México pueda combatir eficazmente la delincuencia organizada. Pero el régimen morenista, fiel a su estilo, quiere confundir a la población con el falso argumento de que se trata de un intervencionismo y que se pone en riesgo la soberanía. Eso es completamente falso. Presidenta, le pido respeto a nuestras ideas, aunque usted no coincida con ellas. Ni estoy haciendo el ridículo, ni mucho menos soy traidor a la patria. Lo que le estamos haciendo es propuestas para que se establezca una estrecha y efectiva cooperación internacional ante un grave y creciente problema transnacional, particularmente con nuestros principales socios comerciales, con los que compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera. Con su política de abrazos a los criminales, lo único que ha aumentado es la violencia. Si siguen haciendo lo mismo, obviamente los resultados serán los mismos. Es el momento de tomar decisiones mucho más eficaces y estratégicas antes de que siga avanzando este cáncer que tanto terror provoca a las familias mexicanas. Parece que a Morena le molesta mucho que hablemos de esta realidad. ¿Por qué tanto temor a aceptar la colaboración internacional? ¿Por qué rechazar la cooperación para perseguir y castigar a las bandas criminales? Estas son preguntas que el gobierno de Morena no ha querido responder. Respetuosamente le pido, presidenta Claudia Sheinbaum, fije una postura clara y de fondo al respecto. Muchas gracias. Mira, Manuel, pues ya fijó una postura clara la presidenta y de fondo. Marco Cortés y los panistas son traidores a la patria. A ver, Manuel, estamos en 2024. No se nos debe de olvidar que Morena comenzó a gobernar 6 estados de la República apenas en 2018. Por ejemplo, el señor Marco Cortés menciona Guanajuato. Yo le preguntaría al señor Marco Cortés qué ha hecho el PAN en 30 años de gobierno en Guanajuato,
porque es uno de los estados más violentos del país. ¿Qué ha hecho la señora Maru Campos, que tiene 54 días viajando por el mundo y abandonando Chihuahua? No, Marco Cortés. A nosotros no se nos olvidan las muertas de Ciudad Juárez cuando gobernaba el PAN. Mira, Manuel, el PAN tiene un grave problema. Ya gobernó y gobernó 2 sexenios. El segundo haciendo fraude electoral. 12 años. 12. ¿Por qué no resolvieron el problema? Pues no lo resolvieron por la sencilla razón de que el gobierno de Felipe Calderón fue un narcogobierno. Mira, si hablamos de narcoterrorismo, recordemos la bomba que pusieron en Morelia en la época de Felipe Calderón. Se llenan la boca de Guerrero. Pues sí, pero Evelyn Salgado tiene apenas 3 años gobernando Guerrero. Y los priistas gobernaron durante décadas, Estado de México, Hidalgo, Coahuila, Durango, Guerrero. ¿Quién gobernaba Michoacán? El PRD, cómplice del PRIAN. Eso no se nos debe de olvidar. Hasta hace apenas 6 años, 26 estados de la República estaban gobernados por el PRIAN. Así que no nos vengan con cuentos que durante décadas dejan una putrefacción en la sociedad y luego quieren que Morena resuelva en 1 o 2 años. Mira, el señor Marco Cortés se hace o intenta que creamos que se hace porque él sabe perfectamente, lo sabe perfectamente, que cualquier grupo que viene catalogado como narcoterrorista o como terrorista internacional es cheque en blanco para la intervención militar de los Estados Unidos. Si no lo sabe, está muy ojo, si no lo sabe. Pero sí lo sabe. Y sí lo sabe porque mientras gobernó Peña Nieto, mientras gobernó Felipe Calderón, mientras gobernó Vicente Fox, mientras gobernó Ernesto Zedillo o mientras gobernó Carlos Salinas de Gortari, los panistas nunca jamás pidieron lo que está pidiendo el señor Marco Cortés. Que no nos venga a hablar de muertos, porque en el sexenio de Felipe Calderón fallecieron decenas de jóvenes en retenes militares, decenas de jóvenes asesinados por estas fuerzas del orden, entre comillas, que por un lado permitían la intervención de delincuentes organizados, mientras que por otro lado atacaban a la población civil. Entonces, que no se haga el señor Marco Cortés. La respuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ya fue contundente. Marco, eres un traidor a la patria. Tú y todos los panistas que piden la intervención extranjera son traidores a la patria. Porque además, con la reforma energética de 2013, entregaron nuestros energéticos a grandes transnacionales extranjeras. Porque cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueces como Juan Pablo Gómez Fierro beneficiaron a los intereses de empresas extranjeras por encima de Comisión Federal de Electricidad, estaban traicionando a la patria. Así es que la doctora Sheinbaum, como la licenciatura en física que tiene, fue clara y contundente. El señor Marco Cortés y los panistas son traidores a la patria, además de narcodelincuentes. 2 sexenios, Manuel, 12 años, 2 sexenios, Fox y Calderón,
teniendo a delincuentes en la cúpula de la seguridad en México. Así es que no nos vengan con cuentos a querernos chorear. Creo que lo peor que le puede pasar a los panistas, ya lo dijo el grupo pop español Café Quijano, lo peor que tiene el pasado, pues es que no lo puedes negar. Ellos quisieran que nos olvidáramos del pasado, borrón y cuenta nueva. No, no es posible. El presente es resultado del pasado. El futuro es resultado de lo que se construye en el presente. Así es que la doctora Claudia Sheinbaum, dura, contundente, ya dio la respuesta a fondo. Este baboso, ni siquiera entiende que la presidenta ya le dio la respuesta de fondo y le dijo, eres un traidor a la patria. Esa es la respuesta de fondo. Ay, ahora quiero que me den respuestas. A ver, panistas, perdieron de manera estrepitosa las elecciones el 2 de junio. Ya la inmensa mayoría del pueblo de México no cree en los panistas. Así es que no nos venga Marco Cortés con que representa a una gran parte de la población mexicana. Ya ni siquiera representan al 20% de la población. Son una minoría muy menor, reaccionaria, entreguista, traidores a la patria y además ineficientes porque ya gobernaron. Ya gobernaron. Entonces, pues pérdida de credibilidad total, Manuel. Yo no le creo a Marco Cortés y además todas las veces de que tenga que decir que son traidores a la patria, hay que señalarlo, porque cuando tú privilegias intereses de extranjeros por encima de los intereses nacionales, eres un traidor a la patria. Así de sencillo. Aquí, en China, en Timbuktu, en Indonesia, en donde quieras, en 2024, en 1900, en 1800 y en el año 3000, ¿quién privilegia intereses de extranjeros por encima de los de tu propia nación? Es un traidor a la patria. Y ese es el señor Marco Cortés y todos los panistas, Manuel, que se queden callados ante estas tonterías que dice el señor Marco Cortés, porque que no me vengan con cuento los panistas que no saben lo que declara su líder nacional. La gente que estamos en Morena sabemos qué declara Luisa María Alcalde, pero si los panistas no dicen nada de lo que declara Marco Cortés, pues entonces todos son traidores a la patria, así de sencillo. Y los vimos cuando votaron en 2021 en contra de una ley de la industria eléctrica nacionalista. Que por cierto, hoy que Querétaro está en el centro de la discusión por los escándalos que se han organizado, bueno, pues el presidente municipal de la capital, un tal Felifer, fue uno de los traidores a la patria que votaron en contra de la reforma eléctrica y que ahora, como presidente municipal de Querétaro, ahí lo vemos reprimiendo a indígenas, porque así son, se les sale la derecha por todos los poros. Doctor Valderas, usted es matemático, entiende y tiene un amor por la aritmética casi como don de Dios. Y le quiero mostrar un par de declaraciones que están siendo respaldadas por los sectores del conservadurismo. Yo tampoco sé mucho de TikTok, aunque parece broma, pero en realidad no soy muy fan de las redes sociales. No me gusta estar ahí en el TikTok. Eso es para los jóvenes, ¿no? Yo ya estoy medio viejo. Pero hay muchos que les encantan el TikTok y de repente hay ya estos que se llaman el abogado de TikTok, el gerente de TikTok, el que te ayuda para consejos de emprendedor de TikTok. Y hay un señor que creo que es viral, a lo mejor alguno lo ha visto en el chat, que se llama Luis Mi Negocio, ¿no? Uno que también es tiktokero,
que tiene una fuerza, pues sí, considerable en redes sociales. Y Luis Mi Negocios, muy cargado, por cierto, al panismo, dice: México debería de tener un sistema de elección presidencial similar a Estados Unidos, solo que los puntos por estado deberían de ser aportación del Producto Interno Bruto a la economía nacional, no por población. Otro país seríamos. O sea, que el voto de los mexicanos no sea igual, que sea como en Estados Unidos, que el voto de alguien que vive en California tenga más peso de alguien que vive en Kentucky, o en Maine, o en Vermont. Pues aquí los comentarios subsecuentes a esta declaración fueron: claro, la gente de Nuevo León, su voto debería de tener más peso que la gente de Tabasco, que la gente de Guerrero. Y es impresionante cómo, sobre todo en Twitter, naturalmente, esto se reproduce con tanta facilidad. Y desde luego, doctor, porque ya sabe que aquí somos medio traviesos, buscamos si había un mapa de cómo hubiera sido la elección en México, esta elección de 2024, donde ganó la presidenta Sheinbaum, si hubiera sido por colegios electorales. ¿Y qué cree? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? O sea, voto popular, colegios electorales, la mano de Dios, como le quieran decir, pero ahí están los resultados, doctor Valderas. Y mientras usted analiza la imagen, mientras la ve el auditorio, lo escucha. Mira, Manuel, es una soberana estupidez y a veces es hasta una pérdida de tiempo ponerse a discutir sobre estos argumentos patitos. Mira, a mí me tocó ahorita escuchar los análisis en Europa, porque no nada más fue en Italia, he visto los análisis en Francia, en España, en Italia, etcétera, sobre el sistema electoral norteamericano. Y todo mundo coincide, ojo, todo mundo coincide que es el peor sistema electoral del mundo. El peor sistema electoral. No tiene ni pies ni cabeza que si tú ganas la mayoría de los votos en un estado, te lleves todos los votos del estado. Ahora sí, matemáticamente, si tú ganas, por ejemplo, vamos a suponer un estado con una votación muy, muy cerrada, donde un partido obtiene el 49.9% de los votos y otro partido obtiene el 51.1% de los votos, eso es empate técnico. Matemáticamente es empate técnico. Nos implica que una población de un estado está dividida mitad y mitad. No tiene ni pies ni cabeza. Es un sistema que viene de hace 200 años en los Estados Unidos, con otras condiciones históricas, en donde entonces quien gana por un 0.02, por un 0.2%, se lleva todo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, esta gente que dice, deberíamos de copiar el sistema norteamericano, habría que preguntarle al tal baboso que escribe en Twitter eso, ¿por qué los alemanes, los franceses, los daneses, los finlandeses, los suecos, los ingleses, los españoles, los chinos, los rusos, por qué nadie ha copiado el sistema norteamericano? Vámonos, en América Latina, pues porque no tiene ni pies ni cabeza. Es un sistema, hay que decirlo con todas sus letras, estúpido, un sistema anacrónico, es un sistema que no es democrático. Y si a eso le agregamos que nada más hay dos partidos, porque en Estados Unidos es prácticamente imposible que haya otro candidato, no, pues olvídate que estén buscando esa manera. Oye, a final de cuentas el PIB o incluso la misma población
son indicadores variables en el tiempo. Lo vimos con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el Producto Interno Bruto del sureste aumentó gracias a una política social. Ese mono que escribe en X seguramente no sabe que la principal riqueza de México durante décadas, ojo, décadas, provino del sureste, gracias al petróleo. ¿Dónde estaba, por ejemplo, el yacimiento Cantarell, que llegó a ser el segundo yacimiento más importante en el mundo, solo después de uno de Arabia Saudita? La riqueza del petróleo que mantuvo México durante décadas vino de Tabasco, vino de Campeche, vino de Chiapas, vino de Veracruz, vino de Tamaulipas. Gran parte estados del sureste. La electricidad que usa el baboso ese para escribir en Twitter, la electricidad que tú y yo estamos usando para esta transmisión, los mayores productores de energía eléctrica, Manuel, están en el sureste. Ahí están las presas de Chicoacén, de Malpaso, de Peñitas, todos en México. Sabemos que el sureste proporciona agua, proporciona energéticos. Entonces, no deja de ser un clasismo patito, un clasismo muy ramplón, muy estúpido, muy de querer fijar como si los Estados Unidos fueran el faro de democracia. No lo son, Manuel, no lo son. A nivel internacional, el sistema norteamericano está catalogado como el peor del mundo. El peor del mundo. Este sistema de que si tú ganas en un estado, te llevas todos los votos del colegio electoral, donde tú puedes ganar la mayor parte de los votos, pero no ganas las elecciones, es un sistema que la verdad, más que generar envidia, genera repulsión a nivel internacional en la gente pensante. Lógicamente, en la gente a la que no le gusta usar el cerebro, pues entonces sí se van con este tipo de tonterías. Doctor Ángel Valderas Puga, yo le agradezco bastante estos minutos para el auditorio de Reporteros MX. Le vuelvo a enviar un abrazo transatlántico allá en Italia y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales. Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, en Facebook, en X, y bueno, pues ya pronto nos veremos en México, Manuel, que te voy a decir que estando acá, mucha gente en Europa está muy interesada de lo que está pasando en México, y además te voy a decir, en los sectores de izquierda tienen envidia de la buena de lo que están haciendo Morena y aliados. Así, envidia de la buena. Y no, estamos hablando de sectores democráticos, atentos a lo que sucede a la realidad nacional, conocen perfectamente el nombre de Claudia Sheinbaum, conocen el nombre de Morena, saben lo que se está haciendo en México, y mucha gente acá en Europa señala que México se está convirtiendo en una especie de faro de la izquierda a nivel internacional. Y eso nos debe de llenar de orgullo. Le agradezco mucho, doctor. Le envío un abrazo y lo documentamos. Cuídese. Hasta luego. Nos vemos, Manuel.